Cuando empezó la primera reunión, ahí empezaron las sorpresas, porque de pronto se iban sumando. Y si algo que fue fantástico fue la energía que se fue creando a pesar de los grandes tropiezos, ¿no es cierto, Irma? Ocurre siempre, pero les puedo asegurar que fue lo mágico que en un segundo a otro, adelante, con la palabra sana, avanti. Bueno, sí, es verdad lo que dice Chico, pero bueno, hemos visto danza, canto, música, arquitectura, cante, y las mujeres, vamos a hablar de las mujeres. A ver, las mujeres en esa época, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba socialmente con las mujeres? ¿Cómo se vestían? María, bien. Acá. ¡Brava, María! Bueno, María, antes de describir el traje, tengo que decir que se pasó 20 días cosiendo. Y además le dábamos la foto, decíamos, tiene que ser así, el casquete en la cabeza, el cuello era alto, pero ella no podía ponérselo alto, así que lo hicimos. Pero todo esto vale la pena decir la previa que hemos pasado y con qué entusiasmo. Este es un vestido con las telas de antes que eran brocato, seda, satén, terciopelo, y además ya se insinuaba la industria textil en esa época, que justamente eran las regiones de Italia, ¿no es cierto? Eran las regiones de Italia, siempre está Italia. Así que María nos muestra un vestido de clase media, porque después estaban los ambulosos, ya esos eran franceses. Así que ¿querés dar una vueltita? Vamos, ¿verdad? Falta un poquito todavía. Se han tomado el tiempo de estudiar cómo se danzaba y de practicar y de ensayar. Y esto a mí me emociona realmente, lo han hecho todos, los exponentes, lo hicimos todos, como para darles un pantallazo de lo que era aquella época maravillosa del Renacimiento. Así que, ¿qué te puedo decir? Bien, Mario dice gracias. Ballet Italiano Giardino d'Italia de la comunidad italiana de Oberá, Misiones. Muy bien, qué bueno. Actualmente forma parte del Ballet Italiano Radici, confeccionista y diseñador. Colabora en la gestión de eventos culturales y en el diseño de trajes típicos. Con ustedes, ahora en este momento, Mariel Pitone Trafache y Guillermo Mascareño. Muchas gracias, chicos. En primer lugar, quiero agradecer especialmente a Irma Rizzuti por que nos haya convocado y a toda la Liga de Mujeres Calabresas por la organización de este evento. Me parece que va a ser el primero en esta nueva edición de tantos otros, así que agradecidos de formar parte y ojalá podamos siguiendo representar distintas épocas y distintas danzas. Durante el Renacimiento la danza, pero no solo durante el Renacimiento, en cualquier época la danza es un aspecto fundamental de la vida de la gente que integra la sociedad. En el Renacimiento se caracterizaba por la época cortesana, de cortejo, de armonía, y para caracterizar lo que tiene que ver en la época de Italia hay dos coreógrafos, que uno es Domenico de la Vicenza y Guglielmo Hebreo, que fueron los primeros que empezaron a representar estas danzas y a registrarlas en lo que tiene que ver con estilos coreográficos específicos. Luego, obviamente, lo que tiene que ver con la danza fue evolucionando y hoy por hoy vamos a representar una pavana, que es una típica danza tranquila, porque después hay otras danzas que son muchísimo más exaltadas, pero necesitábamos de más bailarines. Y en esta ocasión, bueno, imagínense que estamos, nuestra pareja, pero muchísimas más parejas más, bailando junto con nosotros y representando esta hermosa danza de la corte de aquella época. Espero que la disfruten y me parece que tanto hablar no es tan necesario, sino que puedan disfrutar de la danza. Así que muchísimas gracias.
la época y previo la presentación de Cristina. Gracias. Gracias, Marina. Corremos la mesita, ¿sí? ¿Parece? Bueno, voy a presentar a Mariel Pitón Estrafache. Ella es coreógrafa, egresada de la Universidad Nacional de las Artes, bailarina y profesora de danzas en diversas disciplinas, traductora pública al italiano y docente universitaria, directora del Ballet Folclórico de la Asociación Calabresa en su momento, ahora ella tiene su propio ballet, creadora y directora del ballet italiano Radici, y participó en la organización de diversos festivales y eventos artísticos nacionales e internacionales. En esta ocasión la acompaña. Ida, bien, bien. Buenas tardes, gracias Irma por todo y felicitaciones. Caterina Sforza fue una de las pocas mujeres con un poder efectivo en el tablero político italiano del Renacimiento y supo ganarse la admiración de personajes tan distinguidos como el mismísimo Maquiavelo. Era hija bastarda del duque de Milán, pero eso no le impidió gobernar con firmeza los señoríos de Imola y Forli. Al iniciarse el siglo XVI, los ejércitos de César Borgia engulleron con facilidad su dominio y Caterina tuvo que exiliarse a Florencia. Allí moriría a los 46 años, no sin antes dejar por escrito un sorprendente volumen, libro de los experimentos de Caterina Sforza, un conjunto de recetas médicas, alquímicas y sobre todo cosméticas. Mira. Bueno, vamos este bloque hablando, volvemos a Firenze. Cuadros de Tiziano. Ludovico Ariosto enlazó su belleza y virtud. El también poeta Pietro Bembo le dedicó encendidos versos. A pesar de su leyenda negra, Lucrecia pudo terminar sus días como toda una dama renacentista. ¿Sí? Buenas tardes. Voy a leer una breve reseña de Isabel Ies. Fue una mujer extremadamente inteligente y extremadamente culta. Se trasladó a Mantua y cuando su marido fue capturado en combate, gobernó sus dominios con notable éxito. La corte de Isabela y Francesco II Gonzaga se convirtió en la más refinada de toda Italia. Bien, Catalina de Medici fue la última de la gran rama de los Medici de Florencia. Al mismo tiempo fue toda una reina de Francia. Se casó con Enrique de Valois, hijo del rey francés Francisco I, a quien este sucedería en el trono en 1547. Al morir su marido en 1559, sus virtudes como gobernante salieron a la luz. Le sucedieron en el trono hasta 3 de sus hijos, con los que ella actuó como regente o consejera. Francisco II, fallecido en 1560, Carlos IX, 1574 y Enrique III, 1589. Durante 30 años se centró en preservar la corona francesa sobre la cabeza de sus hijos, en mitad de las luchas entre católicos y protestantes. Pese a todos sus esfuerzos, no pudo evitar que su hijo Enrique III fuera asesinado y la corona pasara a la dinastía de los Borbones. Gracias. Y Paulo Avellaneda. Ellos conforman el dúo Duarpa. Por un lado, Nicolás es profesor de lengua y literatura y egresado de trajes típicos, mujeres. ¿Y a qué vinimos? ¿A qué vinimos? A literatura, bien, a hablar de este señor que
llama Giovanni Boccaccio, que es, junto a Petrarca y a Dante, el padre del humanismo italiano y la cultura italiana. Y un poco como les adelanté cuando les en su momento a Rodolfo, Boccaccio también escribe en lengua toscana. También se animó a no escribir en latín como escribían antes, porque en realidad el latín viene allá de los tiempos de Roma y siempre hubo un latín vulgar, que es el que habla la gente de la calle, y un latín artificial, estático, que es el que escribían las obras de literatura, la filosofía, la historia, la filosofía. Ese latín estático permaneció en el tiempo hasta más allá de la época medieval, y aún en la época medieval se seguía escribiendo en latín, se seguía cantando en latín. Pero en la lengua vulgar, el latín vulgar, mientras de la mano de Julio César y otros emperadores, Roma se fue expandiendo, se fue entrando en contacto con los pueblos que Roma conquistaba. Y así nace el antiguo francés, nace el antiguo español, de esas lenguas romances que entraron en contacto entre ese latín vulgar y esas lenguas romances de los pueblos conquistados. Por eso Dante en su primer momento y después Boccaccio eligen escribir en ese toscano. Durmiendo no se le había desvanecido el enojo. Levantóse incomodado aún y mandó a que trajeran los caballos, y haciendo montar a Quiquilio en su rocín, se lo llevó a un riachuelo a cuya orilla solían verse grullas al amanecer, diciendo: pronto veremos quién mintió anoche, tú o yo. El cocinero, al ver que todavía duraba la cólera del honrado, que procuraba probar su mentira, no sabiendo cómo componérselas, cabalgaba junto a Conrado, preso de indecible miedo, y de buena gana habría escapado de serle posible. Mas como no podía hacerlo, iba mirando hacia adelante, hacia atrás, hacia todos los lados, y todo cuando veía aparecían grullas que con sus dos patas estaban sosteniéndose. Llegado ya cerca del río, lo primero que a la vista se le presentó en la orilla fue más de una docena de grullas, que se tenían todas en un pie, como suelen serlo cuando duermen. Apresuróse Quiquilio a mostrárselas acordados del cierto. Ahí podés ver, señor, perfectamente, como dije anoche, la verdad al asegurar que las grullas no tienen más que un muslo y un pie. Aunque lo que estáis viendo, ahí está. Espera que voy a probarte que tienen dos. ¡Jeje, jeje! Y a este grito, las grullas, bajando la otra pata, después de dar algunos pasos, pusiéronse todas a huir. Volviéndose entonces, Conrado a Quiquilio añadió: ¿qué te parece ese bribón? ¿Es como tienen dos? Sí, señor, pero a la de anoche vos no le gritaste: ¡jeje, jeje! Vamos a hablar del Renacimiento y vamos a tocar un poquito también el humanismo. Obviamente, la centralidad va a ser la lectura de un cuento, pero esa centralidad no le quita centralidad a los condimentos que nosotros le hemos puesto, que ustedes van a apreciar según los expositores. Van a ver música renacentista, danza, vestimenta, mujeres, baile. Hicimos un mix. Creo que lo vamos a pasar muy bien. Gracias. Ahora sí, para empezar, Teresa. Bienvenidos a este viaje cultural que nos va a transportar hacia el esplendor del Renacimiento italiano. Esta época de renovación literaria, artística y filosófica es la que nos va a impactar esta noche. A lo largo de esta velada exploraremos la visión de la mujer en la sociedad, la visión adelantada de la mujer en la sociedad. El epicentro cultural y artístico fue en Florencia. Esta ciudad, como bien dijo Irma, fue el corazón del Renacimiento. ¿Saben
¿Saben por qué? Porque en este caso, en Firenze, vivían familias muy ricas, como por ejemplo los Medici. Ese fue uno de los factores. Otro factor fue la centralización de la política y el comercio. ¿Qué les parece? Nos sumergimos en el mundo para ver una renovación, una creatividad y una belleza. ¿Les parece? Bárbaro. Y ahora vamos a dar homenaje a la vida y a la pasión con este video.